Mensaje de tu provincia te traigo hoy. Provincia que no se olvida, se hace canción. Samba, gato, chacareras y mucho más anidarán en tu pecho, te alegrarán, te alegrarán. Para cantar, para bailar, Radio Ashpavisky ya mismo va a comenzar, va a comenzar, va a comenzar. Se viene un gatito. Adentro a mis tiempos de changuito voy a recordar, cantando cosas del pago les quiero contar aquellos tiempos pasados que no volverán. Pantalón remendadito a media canilla usaba, alpargata con bigote bien chamuscada. Qué cosa linda vidita, y ver los tunales con flores y el viento trayendo aroma de quiscalores. Gatito de mis recuerdos, añoro volver. Y se viene la segunda. Adentro aquel ranchito de adobe, techo apisonado con horcones de quebracho bien apuntalado, patio grande bien barrido con palos sitiados, guitarritas de madera con las cuerdas de gomilla, a la siesta yo tocaba como un mandingal. Mi viejita rezongaba, no dejan de meter bulla, ay no manos ordenaba la siesta dormir. Gatito de mis recuerdos, añoro volver. Escalera trunca ahora. Adentro. Se viene un gatito. Eso es lindo, amigo. Bueno, bueno, bueno. Vamos, pa' Loreto en la segunda. Arriba, Chango. Achalay. Pasito por Balán.
se venga ese gato. Adentro. A don Jesús Avellaneda. Hombre de bien, quiero homenajear, criollo de corazón, de noble sinceridad, orgullo del pueblo, por grata humildad. Como padre es ejemplar, abuelo de lo mejor, sabe de escenario, distinguido doctor. A don Jesús lo bendiga Dios, Que se venga lo que falta. Adentro. es don Jesús, hombre servicial. Amigo fiel, incondicional, un loretano de ley que a sus calles caminó, criollo de estirpe y buen servidor. De mi tierra lo mejor es su programa radial, las puertas de su alma abiertas estarán. A don Jesús lo bendiga Dios. Bonito más, un chamamé. A mi terruño natal le canto desde muy lejos, porque no pude volver por cuestiones de la vida. Y aunque pasaron los años, siempre te recordaré. ¿Cómo olvidarte, tierra, pueblo querido de mi niñez? Mi rancho, la represita, cerco de rama, no olvidaré. Le estoy cantando a los caminos, también al monte que una dejé. Pienso y me agarra nostalgia cuando el pago muy lejos está. Soy un cantor popular, soy alma lejos del pago, mirando al horizonte de pasamorito, y yo pudiera volver a aquellos años de ayer. Es como soñar despierto volviendo al pago una vez más, y hecho otra vuelta, mozo con vino, Tito me llama ya. Le estoy cantando a los caminos, también al monte que un día dejé. Pienso y me agarra nostalgia cuando el pago muy lejos está. Le estoy cantando a los caminos, también al monte que un día dejé. Pienso y me agarra nostalgia cuando canto este chamamé. Muy bien, che. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Aquí estamos, aquí estamos nuevamente, como dice el santiagueño, hemos volvido, che.
después de unos días de andar por, por algunas rutas, bueno, volvimos contentos, felices de poder disfrutar de de nuestros paisajes argentinos, ¿no? Nuestros paisajes que nos llenan no solamente la vista, sino el espíritu, nos renuevan esos aires puros que tiene nuestra, nuestra República Argentina. Así que buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bueno, aquí estamos felices y contentos de poder haber ido y vuelto muy bien, ¿eh? Así que bueno, buenas tardes a todos, me alegro que estén todos bien, que se han divertido, han bailado lindo el sábado a la noche, el domingo de día en el círculo, así que bueno, todo eso nos pone contentos, ¿eh? Así que bueno, saludando a todos, a todos, a todos. Empezamos medio tardecita, este, a ver qué me manda a ver, esto lo voy a ver en mi celular, ¿eh? Lo voy a ver lo que me dice La Laura. Habíamos arrancado con la nueva banda santiagueña, habíamos seguido ahí con la típica santiagueña, habíamos continuado con el catango loretano, siempre presente, por supuesto, y terminado con un chamamé ahí de la nueva banda santiagueña, Chango de Granadero Gatica, ahí de mi pago. Pago Granadero Gatica, Agustina Libarona, de ahí es el René Luna el que cantó el chamamé, la nueva banda santiagueña. Bueno, nos manda aquí no sé cuál es el primero, che, totalmente agradecido con todos los que nos acompañaron, músicos, amigos. Bueno, primero les voy a decir de qué se trata, ¿no? Eh, claro, no hubo mucho tiempo, no hubo mucho tiempo después de, de lo que se hizo el festival, para nuestro querido Catango Loretano, ¿eh? No hubo tiempo porque, bueno, me tuvimos que viajar y bueno, no pudimos casi comentar, ¿no? Todo lo que se ha vivido este, en, en el festival del Catango, ¿no? Una cosa, a ver si se escucha bien ahí, che. Sí, ¿no? Me parece que ahí está. Ujú. Bueno, hemos vivido momentos muy emocionantes, ¿no? Y bueno, aquí me manda a ver la Laura y vamos a leer todos, ¿no? La Laura, señora del Catango, totalmente agradecido con todos los que nos acompañaron, músicos, amigos, familias, vecinos, que hicieron un homenaje como él se merecía. Gracias a vos y a la comisión del Círculo. A ver, muchas gracias, Círculo Santiagueño, Juan Cirego Teo y a toda la comisión del Círculo por habernos brindado el lugar para poder homenajear a mi querido viejo, el Catango Loretano, un lugar en el que tanto amaba, donde compartía y brindaba sin ningún problema toda su música y amor por la misma, ¿eh? Se fue un cantor, su música, amor, carisma y muchísimas cosas que quedaron grabadas para siempre en la memoria y el corazón de todos. Juan Herrera. Qué changuito, Juan Herrera, ¿no? Ahí, este, qué difícil, ¿no? Para Juan Andrés, pero sin embargo tiene unos huevos de toro, ¿eh? Qué coraje, ¿eh? Realmente hay que tener mucho, mucho temple, mucho coraje, subir y cantar, ¿no? Para la gente. Realmente fue una cosa difícil de describirlo, ¿no? Porque chango joven, con toda las
pila encima, mucha energía, pero mucho valor sobre todas las cosas, mucho valor. Realmente nos ha, creo que nos ha hecho llorar a todos, que fue una cosa muy fuerte verlo, ¿eh? No era así nomás, ¿cómo le puedo decir? Porque uno estaba de ahí de abajo, ¿no? Del escenario y podía ver, este, grandes y chicos, eh, cómo se emocionaban, ¿no? Este, realmente era duro en esos momentos ver todas esas cosas, pero bueno, hacía a lo que era el homenaje, ¿no? De eso se trataba el homenaje, aplaudirlo, cantarle, abrazarlo hacia el cielo, mandarle todo el afecto que la gente quería, ¿no? Creo que estuvo toda la gente que siempre estuvo, y bueno, el que no estuvo, no estuvo, por algún motivo será. Pero los músicos que se hicieron presentes, agradeciéndole a todos, ¿no? Porque bueno, los músicos brindaron cada uno su espectáculo. Por ahí alguno, no sé si habrá quedado sin cantar, porque la verdad no sé. Pero bueno, espero que todos hayan podido subir y subido al escenario y cantado, ¿no? Que es el deseo del músico. El músico no, como que no tiene otro motivo, ¿no? Que subir y cantar en un escenario, como lo hacía el Catango Loretano, ¿no? Él no necesitaba tampoco subir un escenario, ¿no? Él cantaba donde estaba. Todos sabemos que es así. Así que, ¿qué podemos, cómo podemos, no recordarlo siempre? Porque creo que de eso se trata, ¿no? Eh, Se va si no lo recordamos, pero como creo que la mayoría, ¿no? De lo que hacemos radio, vamos a estar siempre, escuchando la música del Catango Loretano. No me canso de decir que, bueno, Tata Dios se ha equivocado y lo ha llevado muy pronto. Creo que ha sido una injusticia de Tata Dios, lo que ha hecho. Pero ese es mi pensamiento, ese es mi pensamiento. Así que bueno, vamos a seguir con la música. eh, a ver, La Greda, a ver, La Greda tiene unos temas, a ver si una Vidala. Anchashkanana, karuashkaykita wayna. Mana kaymanta kanki, chayrayku chayna ruanki. Mana manchakus nimapa, llaqtayta mana mitranki. Chayna niyara abuela y mana don gringo. Ama muy yuyaspa, chumayastas causani. Kaypiamos patukuita suas tukus rinki. Chayrayku chayna yuyani, ñañas karabuelay. Gringustan chamillani, wanchi suas tukunku. Punay mantaruas purinku, chayrayku anchamillani.
Muy bien, ahí estamos escuchando al Beto. Ay, me olvidó. Beto Mancilla, ¿eh? Chango de Quichuista, de Fernández, este, cantor, quichuista, como le decía. Eh, en este, en este disco que él grabó hace mucho tiempo, Reflejo de Amor se llama. De la fuerza de tu boca y de tu mirada dulce y del color de tu piel, sin querer me enamoré de tus calles muy tranquilas y de tu invierno callado y las murgas del verano cuando llega el carnaval. Hoy sos mi pasión, canta en mi corazón, canta en mi corazón. Sos una locura que me sucedió, que me sucedió. El amarillo del sol y del negro de tus noches, tus colores reflejaron para siempre este amor. Para tu gente sencilla, de corazones abiertos, humilde patio de tierra de la gente aurinegra. Hoy sos mi pasión, que anda en mi corazón, canta en mi corazón. Sos una locura que me sucedió, que me sucedió. Hoy sos mi pasión, que anda en mi corazón, canta en mi corazón. Sos una locura que me sucedió, que me sucedió. Ahí está, ¿eh? La Greda, el Beto Mancilla. Tiene hermosos temas, ¿eh? Hermosos. Por ejemplo, tiene este tema que, que habla del hachero, ¿no? Y habla del hachero, tal cual era, ¿eh? Tal cual eh, vivía el hachero, ¿no? Ahora lo vamos a escuchar porque realmente creo que no tiene desperdicio, ¿eh? Creo que no tiene desperdicio. Así que bueno, los que quieran ir dejando sus saludos, sus mensajes, también lo pueden hacer, lo pueden hacer, este, en, aquí en el Messenger de
en donde estamos transmitiendo por Facebook, si no, un WhatsApp ahí en la está el teléfono 11 32 44 76 45. Seguramente ustedes lo están viendo, así que 11 32 44 76 45. Y si no, escriben aquí nomás, aquí en el Messenger, donde estamos transmitiendo. Les decía, esta hermosa chacarera, La Obrajera se llama. Los invito los invito a escuchar, ¿eh? Los invito a escuchar. No se olviden que este fin de semana, el Círculo Santiagueño también está de fiesta, ¿eh? A ver, ahora vamos a prepararlos para contarle todo lo que va a pasar, ¿no? Este fin de semana en el Círculo Santiagueño. Y no olvidarse que el ballet ensaya los días viernes de 17 a 16:30, de 17 a 18:30, perdón, de 17 a 18:30. Y los sábados de 11 a 13 horas. Todo el que quiere ir a ver, a compartir, si le gusta puede integrarse a bailar. No todos los que van a bailar son del ballet, ¿no? Porque hay gente que no sabe bailar y va a aprender, otros que ya saben algo y van a perfeccionarse, y otros que ya saben, que ya han bailado en otros ballets, bueno, también van a ensayar y a sumarse, ¿no? De a poco al ballet del círculo. Ballet del círculo, ahora este viernes 3 va a estar en el Teatro Colonial allá en Belgrano y Paseo Colón, en la capital, ¿eh? Ahí vamos a estar acompañándolos. Así que, bueno, vamos a escuchar La Obrajera, que no tiene desperdicio. Para los que hemos ido del monte adentro, nos dibuja este paisaje. Muy de lejos me he venido, yo no sé de qué manera, va a cantarte chacarera, yo te llame la obrajera. Voy a cantar yo, señores, sobre cosas de obrajero, pagan con mercadería en Santiago del Estero. ¡Qué basura que son! Nosotros los pobrecitos, bañaditos en sudor, patrones y contratistas, gozando de lo mejor. Tarde de sol a la noche, con mi pala y mi lonita, yo encontré esta chacarera llorando como Orpilita. ¡Alaba la otra! Cuando entrego el material de primera y bien pesado, cuando voy a reclamar me salen que muy liviano. ¡Qué desgraciado! Qué cosa fiera había sido trabajar de carbonero, trabajando día y noche, no me alcanza pa' un sombrero. Pobre Luciano. Trabajar de obrajero, eso sí que es cosa seria. Yo que tanto le trabajo, vivo siempre a la miseria. Bueno, tarde de sol a la noche, con mi pala y mi lonita, yo encontré esta chacarera llorando como Orpilita. ¿Y qué me dicen, eh? ¿Qué me dicen de esa chacarera? Impresionante la letra, ¿no? Porque claro, ustedes se deben acordar cuando pagaban con mercadería, pagaban con ropa, la gente no veía plata, el jornal era apenas para comer, porque el jornal ha sido poco siempre. No, no,
esta chacarera refleja una realidad en el monte, pero los sueldos básicos han sido siempre, han sido siempre manejados por los gremios, por los gobiernos, los gremios, los, los que hacen los patrones, y no toda la culpa es de los patrones, porque se supone que los que el obrero tiene defensores, que son los gremios, pero usted cuando ve los sueldos básicos en su recibo, se va a dar cuenta de lo que los tipos arreglan, de lo que arreglan los tipos. Después, si los patrones tienen que, bueno, con horas extra y algunas otras cosas más, les pagan más a los obreros, a pesar de lo que digan mucha gente. Pero los cómplices son los gobiernos, son los sindicatos, son los patrones, todos son cómplices, no hay un solo cómplice. Pero ahí es tremenda, tremenda esta letra de la, de la obrajera. Mientras voy hablando, vamos a ir escuchando, ¿no? Porque dice cosas, reales, ¿no? Le digo porque yo, como muchos de ustedes seguramente, ahora Lejos me he venido, yo no sé de qué manera, va a cantarte chacarera, yo te llame la obrajera. Voy a cantar yo, señores, sobre cosas de obrajero, pagan con mercadería en Santiago del Entero. así era, mercadería y ropa. Nosotros los pobrecitos, bañaditos en sudor, patrones y contratistas, gozando de lo mejor. Tarde de sol a la noche, con mi pala y mi lonita, yo encontré esta chacarera llorando como Orpilita. ¿Sabe que es verdad, no? Yo me acuerdo en aquellos tiempos, ¿no? Cuando vos volvías del monte de Achar, volvías bañado en transpiración, pero bañado en transpiración. Eso es una realidad, es una verdad, ¿no? De la forma de que el hombre volvía desde el monte, Este, de tanto achar, labrar y tantas cosas más que se hacen en el campo. Allá va la otra. Realmente una chacarera que dibuja bien los tiempos, ¿no? Cuando entrego el material de primera y bien pesado, cuando voy a reclamar me salen que es muy liviano. Qué desgraciado. Así era tal cual. Qué cosa fiera había sido trabajar de carbonero, trabajando día y noche, no me alcanza pa' un sombrero. Pobre Luciano. Trabajar de obrajero, eso sí que es cosa seria. Yo que tanto le trabajo, vivo siempre a la miseria. Tarde de sol a la noche, con mi pala y mi lonita, yo encontré esta chacarera llorando como Orpilita. Qué hermano, qué tema, por Dios. Dice toda una serie de verdades, ¿no? De lo que nos pasa. Sigue pasando aquí, en las grandes ciudades, sigue pasando en los montes, así como cuando vine, 18 años tenía, eh, no ha pasado tanto, ¿no? ¿O sí? Mucho que no. Y bueno, esa chacarera nos dibuja lo que éramos nosotros en el monte. Hola Silvi, ¿cómo te va Silvi? Buenas tardes Juan y Blanquita, hermosa el programa, nos dice Silvi del Valle, una amiga de nosotros, una persona que apreciamos y valoramos como persona sobre todas las cosas.
por ese corazón generoso que tiene. Y bueno, también ella, ¿eh? Se prepara, para subir a un escenario y bueno, anduvo por el Chaco. Son cosas que, bueno, van reconfortando el espíritu del músico, ¿eh? Claudia Díaz, ¿cómo es el título de la chacarera, amigo? Mis padres eran obrajeros y éramos muy pobres. Ajá, claro. Éramos pobres, claro, éramos muy pobres. Nunca hay que negarlo. Yo creo que soy de Pinto. Bueno, yo soy de departamento Alberdi, ¿eh? Cuando vos ves el mapa, ¿eh? El mapa de Santiago del Estero, el de la eh, noreste, ahí vas a ver departamento Alberdi, vas a ver departamento Mariano Moreno, Alberdi, y al último está departamento Copo, ya pegado allá al límite con Chaco, ahí estamos nosotros. Este, de Pinto, vos sabés que yo tengo un compromiso personal, no es un compromiso con nadie. Es algo que yo lo quiero hacer y que la pandemia no me ha permitido. A 40 kilómetros, creo, más o menos, de Pinto, hay una escuela que ahora, bueno, no lo recuerdo, no, el número, pero hay una, en Mitre creo que es, este, a ver, en Mitre, este, sí, departamento Mitre. Este, Hay una escuela que yo en algún momento hablé con la maestra y bueno, esas cosas de la vida, ¿no? Otra maestra le dio mi teléfono y se ha comunicado con la esperanza de que, bueno, le podamos ayudar, ¿no? Y resulta que bueno, después vino la pandemia, vino todo y bueno, todo para atrás y ahí quedó en el olvido muchas cosas que uno puede retomar y otras que tal vez ya no la puede retomar nunca. Y esta es una de las cosas que a mí me ha quedado, ¿no? Ayudar a esa escuelita donde van, repito, al lado de Pinto, ¿no? Departamento Mitre, donde van comunidades sanavironas, de chicos de la comunidad aborigen, sanavirona, o sanavirones. eh, entonces, me quedó ese compromiso, ¿no? Y que lo tengo presente, más allá del tiempo que ha pasado ya, ¿no? Eh, ya va a ir para 2 años, pero bueno, yo no me olvido, no me olvido ese compromiso que que lo tengo, que si Dios quiere y puedo, y ustedes me acompañan, lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer si esto, no empeora, si esto va como mejorando. eh, Así que bueno, vamos a tratar de al año que viene, ¿no? Y primero tengo que ir a conocer la escuela, quiero ir personalmente a ver la escuela, y después sí, hacer un viaje con ayuda, ¿no? Con ayuda de todos seguramente. Esa es un poco la idea, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo nos trata el destino a todos nosotros. Espero que esté bien todo y que todos podamos aportar un granito de arena. Es una escuela este, que, que tiene huertas, autoabastece de varias cosas, ¿no? La escuelita. Eh, a ver, voy a ver si puedo. A ver. La, la maestra se llama Karina, este, y bueno, ahí lo tenemos.
y a ver si podemos ver. Tengamos, fue pronto, pasará allí, será el momento de encontrar. Bueno, a ver, estoy buscando. Siri, ¿qué tal estás? Buen día, fuerte abrazo. A ver, tenemos tiempo, ¿no? Mientras tanto, vamos a ir escuchando un chamaco que también habla de del hachero, ¿no? A ver si lo podemos encontrar. Corte número 10, operador. A ver si lo podemos. Atacado de lo del sur es el rancho del hachero, a veces la pasa fiero, de noche como de día. La carne queda 2 leguas y hay que esperar que el patrón se venga con el camión trayendo mercadería. El hombre extraña en el monte, los hijos y la mujer, más y para volverla a ver, falta mucho todavía. Hachero mártir del monte, por tantas cosas sufridas, si la vida fuera árbol, ay no más la voltearía. Bueno, ahí nos está escribiendo Claudia Díaz, dice, soy de Pinto, debe ser Villa Unión, departamento Mitre. Bueno, aquí algo encontré, ¿eh? Buen día. Para, loco, ahora escuchamos, ¿eh? Buen día, bueno, Siriaco, bueno, esto me había mandado hace un tiempo ya, a ver, sí, hace un montón. Dice, la escuela se llama María Elena Coronel de Bravo. Queda en el paraje Lote 24, departamento Mitre. Vamos a repetir. La escuela se llama María Elena Coronel de Bravo. Queda en el paraje Lote 24, departamento Mitre. En ese lugar no hay señal, si no te enviaría la ubicación, pero si llegarías a venir, avísame un día antes y te espero, dice así, vamos junto al colegio. Claro, era un momento cuando estábamos armando un viaje, ¿eh? Hoy intentaré sobre la ruta antes de bajar o entrar a los 13 kilómetros previo a llegar al colegio, intentaré enviarte la ubicación. Este, bueno, un tema es la ubicación en la provincia, perdón, la señal. Repito, Lote 24, queda en el paraje Lote 24, departamento Mitre. Claudia, a ver si lo ubicás, che, a ver si lo ubicás. Así que
bueno, ese va a ser un trabajo que seguramente, tal vez ya no estando en el círculo, porque bueno, ustedes saben que ya en la próxima asamblea yo no me voy a, me retiro, ¿no? Por una decisión de nosotros, de mía y de Blanquita, nos vamos a retirar, este, para ocuparnos de otras cosas, ¿eh? De otras cosas, creemos que ya le hemos brindado todo lo que pudimos, al círculo y dejando muchas cosas de nosotros. Sí, es pleno campo, amigo, ese Siriaco, ¿eh? Sí, sí, claro, sí, sí. Como te decía, ellos se autoabastecen, ¿no? Y bueno, quiero de a unito, que se vayan comprometiendo en esta guapiada que le vamos a hacer, ¿no? En algún momento del 2022, si tenemos salud, si ustedes tienen salud, poder llevarles, le hace falta de todo, le hace falta de todo, todo un tema ese, ¿eh? A veces, hasta ellos tienen problema muchas veces, ¿no? Muchas veces las escuelas, ¿no? Las escuelas, los directivos, los, este, los maestros, maestras, tienen problema porque el gobierno por ahí no quiere que le ayuden, porque si le ayudan, ¿qué hay? Es porque hay pobreza, ¿no? Y los tipos son tan sinvergüenza que, que por ahí no quieren, y después le pueden llegar a hacer problema a la maestra, ¿no? O al maestro. ¿M? Este, a mí me ha tocado, esto le cuento porque es así, ¿eh? A mí me ha tocado ayudar a una escuela eh, sin, en forma anónima, ¿m? En forma anónima lo, lo hicimos porque el maestro tenía poco alumno y si las autoridades se enteraban de que ellos estaban pidiendo ayuda, lo dejaban cesante. ¿M? Y esto lo hicimos, ¿eh? La gente sabe, la gente nuestra, la gente que me sigue, sabe que alguna vez pasó eso y la gente me ha ayudado, me ha ayudado, sabiendo que era algo anónimo, que nosotros no podíamos decir el número de la escuela y todas esas cosas. Lo sabíamos, teníamos todos los datos, en donde, bueno, nos pedían cosas para la cocina. Y, y bueno, hemos juntado un montón de cosas, y un día cargamos en el colectivo y nos fuimos, este, llevando todo lo que es cosa de cocina, ¿no? Eso pasa en Santiago, yo digo. Pues ahí va a decir, no, este santiagueño está hablando de más. Pero bueno, a mí me ha pasado. También me ha pasado alguna vez de querer ir a ayudar a alguna escuela y que la escuela no te quiera recibir. Tuve que hablar con las autoridades del gobierno para que, bueno, no le diga nada al maestro, la maestra. Cosas así pasan en Santiago, ¿eh? Fierito que no, fierito es eso. Pero bueno, mientras Dios nos dé salud y podamos ayudar, vamos a ayudar. No le tenemos miedo a nadie, salvo a Dios. Después, olvídate. Por mi zorrita con leña estoy llegando al poblado. Traigo algunos cueritos de iguanas, zorros y gatos.
Después de hacer unos pesos compraré mercadería y que la harina y la grasa no falten para la tortilla. Y volveré a mi rancho como quien tomar un trago. Para el que tiene este oficio se gana para ir tirando por las cosas de la vida. Soy hachero de estos pagos. Ah, ¿qué les pareció esos chamaquitos? Relacionado con el hachero, ¿no? Qué lindo. Pues este es tiene varios temas que habla del hachero, con el cual me identifico, por supuesto, porque fui hachero, porque bueno, me ha tocado eh, desde mi niñez, hachar, desde muy chiquito. Como todo santiagueño en el monte en aquellos tiempos, tenía 10, 11 años, ya tenías que ir ya tenías que saber revolear el hacha. Así era el tema. Y, y uno no era que aprendía porque era guapo, sino porque no había otra posibilidad. No había otra posibilidad. Y si nosotros hoy estamos aquí lejos de nuestro pago, añorando, pero bueno, yo siempre soy muy agradecido de Berazategui, Berazategui que me cobija hace 46 años, mucho que no, estoy deschavando la edad que no, pero ustedes no digan nada, ustedes no, no digan nada, pero bueno. Así que bueno, vamos a ponernos en esa campaña un poco más adelante cuando veamos qué pasa con esta pandemia maldita que nos tiene a maltraer, ¿no? Este, Tal vez antes tengo otro viaje, pero bueno, ya después se viene Mailín, si se va a hacer, nosotros con el grupo Cedrá seguramente vamos a hacer el viaje a Mailín. También estamos esperando a ver qué pasa, cómo sigue todo esto, porque todos saben que, bueno, esto está medio fierito, ¿eh? Está medio fierito. Dice Claudia Díaz, ay amigo, cuánta verdad ocurre por los grandes políticos y del gobierno de Santiago. En mi pueblo ocurre lo mismo, no te dan agua, sí, te cortan, es por no votarlos a ellos. No, eso olvídate, eso olvídate. Están todos los políticos con Zamora. Por eso hay 27 departamentos, ganan los 27, ¿no? Porque todos de los distintos de las administraciones políticas arreglan con Zamora, ¿no? Arreglan con Zamora, ya sea peronista o de cualquier extracción que sea,
arreglan con él y van prendidos en la boleta de Zamora. A, qué sé yo, en algún lugar, como Casa Tintina, Campo Gallo, que los lugares que más conozco, hay 3, 4 candidatos, ¿no? A intendente, pero todos van, cualquiera de los 4 que gane, gana Zamora. Así que están acorralados, están acorralados, ¿eh? Y también hablando un poco de eso, vio que se habla mucho de los Juárez y que, bueno, yo sí puedo decir, ¿no? Con mucha bronca esas cosas porque me ha tocado vivir la etapa, ¿no? Tal vez parte de la etapa de los Juárez, porque bueno, no es que haya gobernado 50 años, sino que ha gobernado 19 años. Si suma todos los años que ha gobernado, suma 19 años. Y bueno, Zamora ha luchado para que eso se corte y no ocurra estas cosas. Resulta que ahora, si usted suma todos los gobiernos de Zamora, más de la mujer y más de ahora, ¿eh? Son 20 años, 20 años vamos a tener de Zamora. Así que no sé a quién le vamos a echar la culpa, no sé a quién le vamos a echar la culpa realmente. Ojo, como yo decía el otro día, yo no estoy de acuerdo, o mejor dicho, sí estoy de acuerdo en el avance o en el progreso. ¿Quién va a estar en contra del progreso? Nadie. Pero, claro, por ahí se hacen cosas que no sé si son tan importantes. En Santiago del Estero, ¿no? Cuando se complica la salud de alguien, ¿no? O se muere en Santiago, o si se quiere hacer curar un poco mejor, tiene que ir a Tucumán, o a Córdoba, o allá arriba de Monte Quemado, puede ir a Salta, puede ir a digo, Departamento Copo, ¿no? O al Chaco. No tenemos un hospital donde, bueno, no tengamos que salir de nuestra... Está bien, hay enfermedades que sí debe uno salir de la provincia, pero en Santiago, por cualquier enfermedad, no tenemos la posibilidad de hacerse atender, porque en el Facebook ustedes seguramente ven mucha gente que se va a hacer atender en Tucumán, se va a hacer atender en Córdoba, con los gastos que eso implica para la gente que no tiene plata. Pero bueno, así estamos, che, estamos complicados, ¿no? A ver, vamos a escuchar unita más, che. A ver, el número a ver qué hay ahí en ese. Piel cobriza y sudoroso, como un antiguo guerrero, va peleándole a la vida nuestro hachero santiagueño. Piel cobriza y sudoroso, como un antiguo guerrero. En el monte solitario se pasea con su perro, con su zorra y su sombrero, y su mula con cencerro. En el monte solitario se pasea con su perro. Y al caer de los quebrachos, quebrajeándose los gajos, pega el grito y alza el puño, como macho que carajo. Y al caer de los quebrachos, quebrajeándose los gajos, este grito del hachero es el grito del coraje de los montes santiagueños que transpira en los obrajes. Piel
cobriza y mal pagado algún día deja el hacha y contento como un chico baja al pueblo y se emborracha. Y el cobriza y mal pagado algún deja el hacha. Y estará quien lo critique por borracho y pendenciero. Cada vez que pegue un grito entre alegre y lastimero. Y estará quien lo critique por borracho y pendenciero. No entienden que en su grito, en su exceso de bebida, tiene el único descargo por lo duro de su vida. No entienden que su grito, exceso de bebida, este grito del hachero es el grito del coraje de Hola, los Vitu, llamame montes después de las 9. santiagueños que transpiran en los obrajes. Bueno, espera, no corte entonces, espera. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. A ver. Ahí estamos escuchando temas para el hachero, ¿no escuchás? Pero, tenemos... Ahora sí. Vamos a parar la música y vamos a saludarlo a don Vitu Barraza. Buenas tardes, Vitu. ¿Cómo anda, Juan? Saludos. Aquí andamos, che, todo bien, estamos saliendo al aire. Bueno, me alegra mucho eso. Saludos a toda la audiencia, a todos los que... Bueno, me alegra mucho eso. Bueno, quería simplemente saludarlos y decirles que próximamente vamos a andar por allá, por Bericetegui, saludando a los amigos del Círculo. Meta. Y posiblemente planeando algún taller por ahí en un futuro. Así es. Bueno, sí, con gusto, claro. Ya vamos a hablar sobre ese tema, a ver si podemos activarlo, porque la idea es activarlo al taller nuevamente. Así que bueno, seguramente pronto vamos a tener alguna novedad. Bueno, gracias, muchísimas gracias y bueno, tu culpa, Marcatún Tachegui. Le mando un gran abrazo, Vitu Barraza. Ahí está. Un abrazo, Vitu Barraza, ¿eh? Ahí está. Bueno, muchas gracias, Vitu, ¿eh? Ahí está, el don Vitu Barraza, quichuista, el que nos enseña quichua, ¿no? Cuando pasamos nosotros, a ver si podemos encontrar algo de Vitu, porque es algo, ¿cómo le puedo decir? Que don Vitu Barraza es uno de los hombres que luchan mucho por nuestra lengua quichua, a pesar de tener mucha adversidad, ¿no? en estas cosas, él le pone mucho empeño, a lo que es esta lengua nuestra. Pone mucho, pero mucho empeño. Eso me consta a mí porque, bueno, a ver si podemos encontrar algo de Vitu. Quería buscar cuando nos enseña, ¿no? Lo que es primero vamos me habían pedido un tema de los santiagueños del chamamé, así era, ¿no? A ver, hola amigo, un tema de los santiagueños del chamamé.
A ver si podemos encontrar, che. Si están en YouTube, lo vamos a encontrar. Yo creo que lo tenía. Los santiagueños, el chamamé en vivo, acústico, un acústico. A ver, vamos a ver si lo podemos pasar. Mientras buscamos algo de Don Vitu, Ahí vamos buscando, a ver si encontramos, porque yo no sé si lo tengo en la carpeta o no, pero sí, ya sé que ya estuve escuchando. Ah. Ahí vamos. Ahí está. Ahí está, Los santiagueños del chamamé. Son acordeón piriño, de montar en la calle, recordando aquellas horas de mi sólida niñez. ¡Vamos! ¡Tonta salvación! ¡Apateadito, che! ¡Arriba, arriba, arriba! Así suenan los santiagueños del chamamé, papá. ¡Eso! ¡Oído, Mauricio! Y seguimos enganchando. Alegría, 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 che. Jamás podré olvidar a mi dulce paisanita cuando recuerdo de ella. Llora, llora sin dessuelo al saber que está muy lejos y no la puedo besar. Siento tristeza en mi alma que de pena se desangra al saber que ella no está. Siento tristeza en mi alma que de pena se desangra al saber que ella no está. Mi paisanita, qué bonita, cómo te extraña mi corazón. Vuelve a mi lado, que aquí te espero, mi paisanita, cómo te quiero. Ay, mi paisanita, mi amor. Sí, alegría, alegría, che. Jamás podré olvidar a mi dulce paisanita cuando recuerdo de ella. Llora, llora sin consuelo al saber que está muy lejos y no la puedo besar. Siento tristeza en mi alma que de pena se desangra al saber que ella no está. Siento tristeza en mi alma que de pena se desangra al saber que ella no está. Mi paisanita, dulce bonita, vos te extraña mi corazón. Vuelve a mi lado, que aquí te espero, mi paisanita, como te quiero. Y seguimos, seguimos. A ver, para la gente García, che. Canta con un chamamé para bailar mi zapateado y mostrar a los puebleros cómo se baila en el pago. Sacar la dama paisano, pasearla por la cancha mientras suena el acordeón de los músicos en la bailanza. Bailando a compás, dale una vuelta al revés, un corte de la derecha y se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flame en su bombacha, que flame en la pollera de la dama. Y los pagos de Loreto, che.
en un chamamé para bailar bien zapateado y muestra a los boqueros cómo se baila en el pago. Saca la dama paisano, pasearla por la cancha mientras suena el acordeón de los músicos en la bailanta. Bailando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero que flame en su bombacha, que flame en la pollera de la dama. Y seguimos, 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 seguimos. ¡Esto se sigue! ¡A que los zapatos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Vamos, Chichi! ¡Nos vamos! ¡Oh, engarronado! Es el amigo fino, usa escuelilla, alpargata, y en el hablar se destaca. Cara dura en las bailantas para llegarle a la buena. Poeta, periodista y cantor, conocido en las comarcas, respetado para el trago, donde quiera se pasa ancha. Un entrevero lo obliga, llega la ocasión a demostrarle a cualquiera. Buena vista para el... A ver ese zapuqueche. ¡Sí! Aquí en el patio del amigo Cusco, che. Seguimos enganchando nada más. Para vos, mi amor. Era una noche y oscura y misteriosa, cuando abrazados los encontré a los dos. Sentí desprecio al ver que se besaban y me marché llorando de rabia. La muy malvada llegó hasta mi casa con una excusa que su madre se enfermó, pero sabiendo que ella me mentía, le dije andad que es mejor para los dos. Sentí mis venas que querían reventarse, pero me contuve para no pegarle. Es mejor pasar por un cobarde, tal vez mañana se arrepienta y será tarde. Es mejor pasar por un cobarde, tal vez mañana se arrepienta y será tarde. Para que lo baile Miguel y Eduardo García, che. ¡Sí! Era una noche y oscura y misteriosa, cuando abrazados los encontré a los dos. Sentí desprecio al ver que se besaban y me marché llorando de rabia. La muy malvada llegó hasta mi casa con una excusa que su madre se enfermó, pero sabiendo que ella me mentía, le dije andate que es mejor para los dos. Sentí mis venas que querían reventarse, pero me contuve para no pegarle. Es mejor pasar por un cobarde, tal vez mañana se arrepienta y será tarde. Es mejor pasar por un cobarde, tal vez mañana se arrepienta y será tarde. Eso sí, señor. Muchísimas gracias por los aplausos. Aquí estamos en el patio del amigo el Cusco, che. Muchísimas gracias, amigo Cusco. Bueno, vamos a hacer un saludo, amigo Chinchi. Bueno, este es un saludo que hago para mis hijos que están en Pergamino. Y bueno, para la gente de Beapozo que está en Pergamino también. Y bueno, un saludo grande para todos los santiagueños que están en Pergamino. Y un fuerte abrazo para el amigo Santillán,
Juan Santillán. Y bueno, un beso grande y un abrazo. Muy bien, vamos a seguir chamameceando nomás. Ahí está, ahí están. Esos son, estoy seguro que le está mandando saludos a sus hijos que están trabajando en Pergamino, que bueno, son peón golondrina, que un tiempo están aquí, un tiempo están allá. Y todavía, eso porque no hay laburo en Santiago. ¿Alguien puede discutir eso? No. Muchos changos, porque bueno, los conozco y sé cómo el sacrificio que hacen dejando todo, viviendo mal tal vez, pero se llevan una plata que tal vez laburando en otro lado no lo conseguirían. Yo sé que se sacrifican, pero bueno, también llevan algo de dinero que tal vez de otra manera no lo podrían conseguir, ¿no? Eso lamentablemente es así. Pero bueno. Después, les quiero contar, porque ya no estamos casi al final, ¿eh? Este fin de semana, sábado a la noche, 20 horas, ahí, bueno, va a estar Pastor Luna. Tal vez sea una de las últimas veces que Pastor Luna pise el escenario, porque bueno, no anda bien, y de venir, despedirse de la música, tal vez. Ojalá que el tiempo sea el testigo de poder mejorarle su salud y que Pastor no se vaya nunca del escenario mientras viva, que no, porque, porque es así, ¿no? Porque creo que el santiagueño lo idolatra mucho, lo quiere mucho, este, y entonces es como que para nosotros es el rey santiagueño, ¿ah? Es el rey santiagueño. Y este sábado va a estar Pastor Luna, como le decía, el rey santiagueño, Jorge Daniel Vélez y los Libra, Pedrito Belizán. Pedrito, ahí en el escenario, ¿eh? Así que bueno, Pichi va a estar animando. Repito, Pastor Luna, Jorge Daniel y los Libras y Pedrito Belizán, algunos de los que va a estar este sábado en el Círculo Santiagueño, ¿eh? Y el domingo tenemos un evento solidario. Vamos a darle una mano, vamos a Alejandro Raya, un chico del Ballet Los Integrantes que se le incendió la casa. Así que bueno, ahora después de terminar con esto, también voy a hacer todo lo que es la publicidad que normalmente hacemos nosotros. La publicidad que normalmente hacemos nosotros, ¿no? Ahí, bueno, va a haber músicos que van a estar colaborando. A ver si lo tengo por acá, ¿no? Si lo tengo por acá. Este, a las 13 va a haber un ballet, 13:30. Bicho Canasto, un grupo que toca folclore. Después va a estar bailando Alejandro Raya, una samba. Después va a estar el ballet de los Airas del Monte, dice. Ahora después vamos a ver qué. Airas del Monte. Y bueno, después también va a estar el ballet de los integrantes, 15:30 más o menos. Va a estar el grupo Será. Después va a estar el grupo Rojo. Y va a estar también Dardo Corazón Lazarte, haciéndolos bailar seguramente. Como a él le gusta, canta temas así de recuerdo, y muy bonito, muy bonito, es muy bailable, así que bueno, no lo podemos perder, Y damos una mano, de paso, damos una mano, que es lo más importante, a este chico que se le incendió la casa, así que bueno, casi ya finalizando, ¿qué más podemos escuchar?
Ahí habíamos escuchado a los santiagueños del chamamé. Che, no escuchamos ninguna cumbia, nada que no. Los políticos, loco, vos ponés en YouTube y ellos salen como si fuera que nunca estuvieron en los gobiernos, que no, que es manga sinvergüenza que son, loco. ¿Qué quieren escuchar, ¿Quieren escuchar? A ver, y esto no lo conozco, no los conozco, Ventura y sus tropicales. A ver, vamos a ir mirando. No, pues esto parece que no. Ahí está. Bueno. Vamos a ir buscando. A ver. Buscamos así, tranquilo nosotros, porque somos santiagueños. Ahora después de mañana, así les voy a contar por dónde anduvimos. No, allá en San Luis, en Merlo, bueno, después lo vamos a estar contando a dónde fuimos, cumbias santiagueñas. Pues no sé qué quieren escuchar, si ustedes no piden y yo voy a saber qué quieren escuchar, no soy adivino. Que no. A ver, cumbia santiagueña, no sé lo que es, pero vamos a poner, dice cumbia santiagueña, a ver. Pachamamé había tiempo. Vamos por la chavamos. Toma. Marco Barraza, que se mueva. Esa. Se viene la despedida, Santiagueño, La gente de Garza. La gente de Tintín. De Granadero Gatica, Agustina Libarona, Donadeo y Campogallo. La gente del Fisco. Allá la gente del departamento Copo. La gente de Pellegrini, che. Esos son guaracheros en serio, La gente del departamento Jiménez. ¿Quién más? Toma. Aflojale un hito más. Ajá. Meta pochango. ¿Qué está tomando? ¡Oh, Santiago! Para todos los tucumanos, con mucho cariño. Gato. Por la avenida Conquija
en el 102 me voy, llegando a Rotonda, en Orcomoche yo estoy. El 102 va y viene, la gente viajando está, y con su lindo paisaje, usted nunca olvidará. Y con su lindo paisaje, usted nunca olvidará. Por Orcomoche, le da la felicidad. Por Orcomoche, usted nunca olvidará. Por Orcomoche, le da la felicidad. Por Orcomoche, usted nunca olvidará. ¡Aguante, Valle Entera! ¡Sí! Por la avenida Conquija, en el 102 me voy, llegando a la Rotonda, en Orcomoche yo estoy. El 102 va y viene, la gente viajando está, y con su lindo paisaje, usted nunca olvidará. Y con su lindo paisaje, usted nunca olvidará. Por Orcomoche, le da la felicidad. Por Orcomoche, usted nunca olvidará. Por Orcomoche, le da la felicidad. Por Orcomoche, usted nunca olvidará. ¡Búa! Por Orcomoche, le da la felicidad. Por Orcomoche, usted nunca olvidará. Por Orcomoche, le da la felicidad. Por Orcomoche, usted nunca olvidará. ¿Sabe cómo se llama? Orcomolle. No. Y lo parió. Así, bueno, con esto nos vamos yendo, ¿eh? Con esto nos vamos yendo. Será hasta mañana. Vamos a ir compartiendo esto que... A ver. Lo perdí. Lo perdí. Ahí está, ahora sí. Se me lo había desaparecido. Ahí estamos. Bueno, les decía, con esto nos vamos yendo, ¿eh? Ya es tardecita, che. A ver. Rey del acordeón, Marcelo Vélez. Ajá. A ver, mi gente linda, las palmas. El matador, ha llegado el matador. Eso. El matador, ha llegado el matador. No baila el país, vamos. El matador, ha llegado el matador. El que rompe corazones. Yo soy el matador. Eso. Sí. A ver la palma, mi gente. Marcelo Vélez en vivo para todos ustedes. ¡Vamos! Sí. Eso. Sí. Anteojos oscuros, un cigarro en la mano, paseando en su moto, el matador del barrio. Suspiran las chicas cuando lo ven pasar, con una sonrisa encantadora, las conquista siempre a todas, es un capo el matador. Con una sonrisa encantadora, las conquista siempre a todas, es un capo el matador. El matador, ha llegado el matador, el que rompe corazón, una canción. El matador, ha llegado Marcelo Vélez. El matador. Eso. A ver, la palma, mi gente garachera, fanática de Marcelito Vélez. Sí, suena, maestro, vamos. Sí. Eso.
tanto aquelazo, parece Ahí vamos. volveré, volveré, porque Esto nos vamos, hasta tu puerta. Será hasta mañana. Con esto nos vamos. Ajá. Su Baranca Huachasca. Bueno, si no quiere, no quiere, no lo vamos a andar rogando, no somos que rogando, ¿no? A ver, vamos a ir buscando. ¿Con qué quieren que? A ver, a ver, por acá había algo. Acá había algo. Ahí está. Muévete, muévete, muévete. Esta es la cumbia santiagueña. Ajá. Primavera. Nos vamos, será hasta mañana. Muchas gracias a todos. La radio sigue sonando, por supuesto. www.ashpamishki.net.ar. Ahí sigue escuchando toda la música. Nos vamos de Facebook, nos vamos de YouTube, pero la radio sigue sonando. www.ashpamishki.net.ar. Y ahí nos vamos.